Capítulo 32. El yoga de la acción, renunciando al fruto. Krishna le dijo a Arjuna repetidamente: Arjuna, cumple con tu deber, mantente a ti mismo haciendo la acción correcta, pero no aspires al fruto de tu acción. El intento de Krishna fue convertir todas las acciones de Arjuna en sagradas, en karma yoga, y así ayudarlo a alcanzar su meta espiritual. Encarnaciones del amor. En el mundo, todas las acciones se hacen para obtener una recompensa, o lo que llamamos el fruto. Si no hubiera frutos resultantes de las acciones, si no hubiera una compensación o pago de alguna forma u otra, la mayoría de los seres humanos no emprenderían de ninguna forma ningún trabajo. ¿Cuál es la objeción que Krishna le hizo a Arjuna referente a la aspiración por el fruto de su labor? Cuando así todo el mundo hace sus acciones para obtener una recompensa, ¿cuál es el significado profundo de la dirección de Krishna a Arjuna cuando le dijo que hiciera todas sus acciones sin esperar ninguna compensación? El único interés de Krishna era ver que todas las acciones de Arjuna fueran transformadas en yoga. En otras palabras, que la voluntad de Arjuna fuera equivalente a la voluntad divina. Esto pasaría cuando Arjuna se rindiera completamente a la divinidad, ofreciéndole todas sus acciones al divino y renunciando a todos los apegos de los resultados. Entonces, este karma llegaría a ser karma yoga. Transforma todas tus acciones en acciones sagradas y libérate. Mientras actúes con la conciencia corporal, esto es, mientras te identifiques a ti mismo como el hacedor de la acción o el que la hace, entonces la acción no puede ser karma yoga. Cualquier acción hecha con el sentimiento del ego, el sentido de yo lo hice, o con el sentido del apego o de que es mi acto, puede solamente traerte al final sufrimiento. Tales acciones siempre resultarán en más limitaciones. ¿Cómo la acción o el karma puede llegar a ser yoga? Todas las acciones hechas como ofrendas a la divinidad, sin ningún sentido del hacedor individual y sin buscar ningún resultado personal, serán transformadas en yoga. Numerosos problemas surgen cuando uno actúa con el sentimiento de egoísmo. Internamente tú puedes sentir: esta acción fue hecha por mí, así que debo derivar beneficios de ella. Trabajé, así que merezco obtener un pago. Ciertamente, tengo el derecho de la recompensa, ganado por esas acciones que he hecho. Tales sentimientos sirven solamente para continuar fortaleciendo el ego y el sentido del yo y de lo mío. A medida que este sentido del yo y de lo mío va incrementando, el Atma va cada vez más en la oscuridad y el gozo que emerge del Atma va decreciendo. Para destruir el egoísmo completamente, Krishna le dijo a Arjuna que transformara todas sus acciones en yoga. ¿Cuál es el método para transformar tu acción en yoga? Debes llegar a ser impersonal. Debes no identificarte a ti mismo con las acciones o los resultados ganados por ellas, sino, en su lugar, concéntrate totalmente en la acción misma, permaneciendo indiferente a los resultados. En otras palabras,
actúas porque es tu naturaleza hacerlo, ofreciendo todos tus esfuerzos a la divinidad que habita en ti y permaneciendo totalmente despreocupado y desinteresado por el fruto. Con tal sentimiento de desapego, cualquier tarea en la que te ocupes llegará a ser sagrada. Tenemos el ejemplo del rey Janaka, que demostró con su vida que si tú ejecutas acciones sin desear los frutos y sin ningún interés personal en el acto, entonces tus logros pueden definitivamente llegar a ser grandes. Mientras regía su dominio y llevaba las responsabilidades asociadas con él, el rey Janaka ejecutaba todos sus actos con la actitud de que él era solo el testigo, porque él actuaba sin ningún apego a los resultados. Janaka llegó a ser un rey sagrado, un monarca que también era un yogi. Convierte las acciones en yoga. Cada acción que es ofrecida al Señor y es hecha sin ningún interés personal, llega a ser un sacrificio santo y puede ser considerada como yoga. Pero cuando una acción es ejecutada con un interés personal en la acción y sus resultados, entonces no es nada más que roga, que en sánscrito significa enfermedad. La causa raíz de tal enfermedad es el apego. Al apego le sigue el odio y el enojo. Esos son los demonios que esconderán tus cualidades humanas. Eso es lo mismo para todos. Una vez que el apego y el odio comienzan a emerger surgiendo en ti, ellos fomentan todas las tendencias demoníacas y te olvidas de tu verdadera naturaleza humana. Por lo tanto, Krishna ordenó a Arjuna: ejecuta tus acciones libre de todo apego. Sé impersonal. Cuando ejecutes las acciones sin ningún interés personal, el fruto de esas acciones no te tocará. Así es como yo rijo sobre los tres mundos. ¿No puedes tú regir de esa forma sobre un pequeño cuerpo? Desarrolla la fe firme de que cuando permanezcas desinteresado en la recompensa, serás capaz de lograr muchas cosas grandes. Pero cuando tengas apegos a los resultados de la tarea, estarás sujeto al desengaño. Si obtienes los frutos que esperabas, estarás alborotado, y si no triunfas, estarás preocupado. Trata de controlar este sentido de exaltación y melancolía. No hay ningún ser humano que no ejecute ninguna acción. Cada persona tiene un cuerpo humano para el propósito expreso o deliberado de ejecutar acciones. Para santificar el cuerpo, tienes solamente que hacer buenas acciones. Por cada acción habrá un fruto. Debes realizar que el gozo que obtienes en ejecutar una acción es mucho más grande que el gozo que obtienes del fruto de ella. Por ejemplo, en un halagueño festival religioso, una familia puede escoger el permanecer junto a otros devotos, familia y amigos, a través de la noche, para cantar himnos devocionales. Mientras ellos están ejecutando sus prácticas y haciendo sus ceremonias, ellos no tienen la noción de la fatiga. Incluso, si alguno de ellos tuviera fiebre, no le hubieran dado a ella ninguna importancia, estarían completamente absortos en la función. Durante ese período, cuando están sumergidos en su práctica, ninguno se siente cansado, pero cuando visitas esta familia después de que la función termina,
los encontrarás a todos, luciendo considerablemente fatigados. El goce de hacer es mayor que el goce de la recompensa. Tú obtienes el goce mientras haces la acción, pero no experimentas ese goce o complacencia en la misma extensión, después que la acción es consumada. Simplemente estás engañado y alucinado por los sentimientos de que hay algún goce en el fruto de la acción, pero verdaderamente hablando, no hay ningún goce de ninguna clase en el fruto. El goce que crees que obtienes del fruto es solamente una reflexión, es una sombra del goce verdadero, es justamente el fantasma del goce, no es el goce permanente que estás buscando. Cuando las acciones mismas son temporales y transitorias, ¿cómo pueden los frutos derivados de ellas pueden ser algo más que sombras pasajeras? Quizás sientes que ejecutando acto de caridad o haciendo el bien, involucrándote a ti mismo en causas buenas, participando en eventos religiosos o ejecutando actos de sacrificio personal, podrás ganar recompensas sublimes. Sin embargo, Krishna declaró que el cielo es solamente temporal. Él dijo: Arjuna, hay algo que es mayor que el cielo. Por supuesto, debes siempre hacer el bien. No estoy diciendo que debas suspender el hacer buenas obras, sacrificios, austeridades, rituales religiosos y cosas por el estilo. No solo es tu derecho, sino tu deber el continuar con tales acciones buenas. Pero todo lo que hagas lo debes hacer con el bienestar de todo el mundo en la mente. No actúes con motivos egoístas. Ejecuta cada acción sin egoísmo, desinteresadamente, preocupándote solamente con la paz, el bienestar y la prosperidad de todos los seres vivientes en todas partes. No te preocupes en alcanzar los cielos. Dirige tu vista a una meta mucho mayor, más allá de los cielos. El cielo durará solamente mientras los méritos de tus acciones duren. Una vez que esos méritos se agoten, tendrás que regresar a la tierra. Por lo tanto, renuncia a tus ansias por el cielo, el cual es temporal e impermanente. Cultiva la proximidad y el amor al Señor. Llega a unirte a Él. Eso es lo que es verdaderamente importante. El principio de la divinidad es mayor que los cielos. Cuando entiendes el secreto de la acción y ejecutas todas tus acciones desde la perspectiva correcta, serás capaz de adquirir la divinidad misma. El Gita nos trae el conocimiento superior en la vida diaria. El Gita no te ha pedido que renuncies a las actividades mundanas y que llegues a ser un sannyasin, un mendigante vagabundo. Algunas personas tienen la impresión de que el Gita no le debe ser enseñado a los niños, porque los jóvenes pueden tener la idea de renunciar al mundo e irse al bosque. Muchas personas sufren de esas impresiones erróneas, pero considera al gran número de personas que se les ha enseñado el Gita. ¿Son ellos todos sannyasines? ¿Han renunciado ellos a todas las cosas de este mundo? Arjuna, quien escuchó el Gita directamente de Krishna, ¿llegó a ser un sannyasin? El significado interno del Gita tiene que ser entendido en el contexto de la naturaleza humana, en la forma que es expresada en el mundo y en las actividades diarias de las personas.
El objetivo más importante del Gita es hacer descender la sabiduría antigua inestimable al nivel terrenal mundano y levantar la vida mundana al nivel de la sabiduría superior. El Gita hace descender el Vedanta en la vida diaria y eleva la vida diaria al nivel de Vedanta. No solo introduce la filosofía y la espiritualidad en la vida diaria, sino que también introduce la vida diaria en la filosofía y la espiritualidad. Por lo tanto, reconcilia la espiritualidad y la vida diaria. La existencia humana no solamente se relaciona con las actividades diarias y seculares, ni es su significado ni propósito el ganarse y esforzarse por la vida. El Gita nos enseña a santificar la vida humana. Él dirige al hombre a su meta última. El Gita enseña al hombre a vivir su vida en el mundo y lo capacita a trascender la condición humana en una forma que no se ate a nuevos nacimientos. No estarás atado a tus acciones cuando ellas se ejecuten sin egoísmo y sin ningún interés en los frutos. El Gita te enseña a desarrollar el desapego a todas tus actividades, deberes y posesiones. Lo que pasa actualmente al tener una actitud de desapego es que tus acciones llegan a ser sagradas. El Gita no te alienta a renunciar al trabajo, por el contrario, te estimula a cumplir con tu deber y a ejecutar todas las actividades apropiadamente a tu estatus de vida. Pero debes transformar todas esas acciones en trabajos sagrados, ofreciéndolos al Señor. Por ejemplo, considera el trabajo de un cocinero. Los cocineros ejecutan sus deberes propiamente y hacen su trabajo bien hecho cuando mantienen su mente en lo que están cocinando. En su lugar, si ellos lo hacen todo manteniendo solo en perspectiva la paga que han de obtener, no tendrán mucho interés en su trabajo y la comida no estará muy buena. El cocinar debe ser hecho con un sentido de amor y absorción en el trabajo y con el bienestar de todos en la mente, sin preocuparse de la recompensa monetaria. Entonces, eso llega a ser un servicio sagrado y puro que alimenta y santifica. De la misma forma, cuando ejecutas tus deberes asignados, cualquiera que sean, con una concentración total en el trabajo, ofreciéndolo a la divinidad y sin ningún interés personal en el fruto, entonces tus acciones llegan a ser sagradas y grandiosas. Con ese sentimiento de interés en los frutos, tu trabajo llega a ser firme y tú también progresarás sólidamente hacia tu meta. Pero cuando tienes un interés personal en el trabajo que estás ejecutando, habrá altas y bajas. Se desarrollan la vacilación y la inseguridad, y tus deseos rápidamente crecerán. Krishna presentó al rey Janaka como una persona ideal porque él rigió su reino con ese sentido de desapego y de esa forma obtuvo la perfección. Hay algunas personas que solamente tienen la visión externa, hay otras que han desarrollado la visión interna. La visión externa ve solamente el mundo ilusorio de afuera. La visión interna transforma la mente y llena el corazón con sentimientos sagrados. Para ganar la visión interna, tienes que desarrollar esta cualidad de absorción en el trabajo y desapego de los resultados, ofreciéndole todo lo que haces a la divinidad dentro de ti. Hay una historia que ilustra el gran poder espiritual de esta práctica elevada. Janaka y Suka.
Una vez, en una época previa a Krishna y a Arjuna, el joven santo Suka llegó al reino de Janaka y se dispuso a viajar por los vecindarios de la capital. El rey Janaka se enteró que Suka estaba en la vecindad, pero él no sabía dónde había acampado. El rey envió mensajeros en todas direcciones para obtener noticias de todos los pormenores acerca de Suka. Ellos localizaron a Suka en un albergue en el bosque cerca de la ciudad capital. Janaka, junto con los ministros, fue a visitar a Suka. Janaka no fue allí como un rey o un gobernante. Él fue como un sirviente del Señor. Janaka hacía mucho tiempo que había removido toda clase de ego y ahora iba como un humilde buscador espiritual. Suka estaba dando un discurso a sus discípulos sobre un tópico espiritual. Durante ese discurso, Janaka estuvo parado escuchando con una concentración total. La noche llegó. Antes de irse, Janaka se dirigió a Suka y le preguntó: «Swami, ¿puedo venir cada día a experimentar tus discursos inspiradores?» Suka replicó: «Janaka, la espiritualidad y la filosofía no son propiedad privada de nadie. Quien quiera que tenga interés, cualquiera que disfrute escuchando estas enseñanzas, quien crea que pueda alcanzar la meta, tiene el derecho a este conocimiento. Ciertamente puedes venir. Tú eres más que bienvenido». Janaka regresó a su palacio y volvió cada día para asistir a los discursos. Ahora Suka quería demostrarle al mundo que el rey Janaka tenía una visión interna, mientras que la mayoría de las personas tienen solamente una visión externa. Con esto en la mente, él se mudó a la cima de una colina de donde se podía observar la ciudad capital, e hizo su campamento allí. Desde ese lugar, él continuó sus discursos diarios sobre Vedanta. Un día en particular, el rey Janaka, por tener algunas responsabilidades urgentes de su administración, se retrasó para llegar allí. Suka, a propósito, aplazó el comienzo de su discurso hasta que Janaka hubo llegado. Suka no reconoció el gran número de personas que ya estaban reunidas allí esperando que el discurso comenzara. Para demostrar su interés, Suka comenzó a hacer preguntas a una persona y a otra, tratando de averiguar por qué Janaka no había venido. Él también les dijo a algunas personas que investigaran qué es lo que había hecho retrasar al rey. Él mismo se paró en la calle esperando que el rey llegara. Por eso los rumores comenzaron a surgir entre la gente allí. Los discípulos, los ancianos y los jóvenes que estaban reunidos allí comenzaron a murmurar entre ellos. Uno dijo: «Mira a Suka, es considerado ser un gran sabio que ha renunciado a todo, pero parece que no es verdad. Aquí él está esperando por el rey Janaka, solo porque Janaka es un gobernante muy importante. Suka no nos está prestando ninguna atención y no parece que le importa que el discurso comience». Otra persona dijo: «Observa esta conducta peculiar de Suka. ¿Por qué demuestra tanta parcialidad con los reyes? Porque es un santo. Debería él tener alguna diferencia entre sus sentimientos entre un rey y las otras personas». Ahora Suka notó toda esa habladuría que estaba sucediendo. De hecho, fue con la intención de enseñarles una buena lección, que él se había conducido de esa forma. Y así pasó media hora, 1 hora, 2 horas, y Suka continuó esperando que Janaka llegara, sin hacer ningún esfuerzo por comenzar su discurso. El veneno tiene que salir antes que las enseñanzas puedan entrar.
mientras esas personas cuyos corazones estaban un poco contaminados exteriorizaban sus sentimientos de envidia y enojo, todos esos sentimientos impuros eran inherentes en ellos, pero habían estado escondidos dentro, ahora comenzaban a salir. Eso era lo que justamente Sukha quería, porque solamente después de que el veneno que estaba en sus corazones hubo salido a flote, las enseñanzas del Vedanta pueden entrar ahí. Si no hay nada dentro de la cabeza de uno, entonces podemos llenarla con las enseñanzas sagradas. Pero si nuestra cabeza está llena con toda clase de impurezas, ¿cómo puede aceptar cualquier cosa pura y sagrada? Sin vaciar la cabeza de todas las impurezas inútiles, las sagradas enseñanzas nunca podrán mantenerse allí, de forma que el deseo de Sukha era que todos esos sentimientos inicuos e inmorales debían manifestarse ellos mismos y ser expresados. Él quería que sus estudiantes vaciaran toda la suciedad y corrupción que tenían dentro de sus mentes. Él sabía que mientras en sus corazones hubiera apegos y sentimientos malos, sus enseñanzas no se mantendrían allí, de forma que él los hizo pasar por un proceso de purificación. Mientras con gran ansiedad Janaka se apuró para asistir al discurso, Sukha notó la cercanía de Janaka. Él podía ser visto viniendo por el camino, porque Janaka usualmente no venía solo. Aunque Janaka no estaba interesado en traer sus ministros y sirvientes, ellos invariablemente lo acompañarían para proveerle seguridad y protección al rey. Pronto todos estuvieron conscientes de que el rey Janaka se estaba aproximando. Entrando en el área donde el discurso se estaba dando, Janaka se postró ante el gurú y humildemente le pidió su perdón por llegar tarde. Entonces Janaka extendió su estera de paja y se sentó. Inmediatamente Sukha comenzó su discurso. Ahora en el corazón de los jóvenes discípulos que estaban reunidos allí, el odio había fructificado. Sus rostros comenzaron a cambiar por sus sentimientos hacia Sukha y hacia el rey Janaka. Mira a Sukha, pensaron ellos. A él solamente le importa favorecer al rey. Esta es la extensión de este Vedanta. El fuego que provocó los apegos de los discípulos. Sukha decidió darle una lección a todas las personas en la asamblea que habían dado cabida a tales sentimientos negativos. Después de algún tiempo, él interrumpió su discurso de repente y dijo: Janaka, mira a tu reino. Está ardiendo. El rey Janaka, quien había cerrado los ojos, estaba totalmente absorto en escuchar las sagradas enseñanzas. No se percibió de esas palabras. Él había fijado su mente en el Vedanta, de forma que mantuvo su concentración solamente en el Vedanta. Las otras personas que estaban reunidos allí vieron las llamas y el humo alzándose sobre la ciudad. Algunos de los discípulos, pensando en sus propios parientes y pertenencias, comenzaron a correr hacia la ciudad capital, abajo en el valle. Todos los apegos que habían estado plantados y escondidos profundamente en sus corazones ahora salían a la superficie y se exponían completamente ellos mismos. Unos cuantos momentos después, Sukha le dijo al rey Janaka: Janaka, este fuego ahora ha llegado hasta tu palacio. Incluso entonces, Janaka no hizo caso de la afirmación. Janaka no se movió de su asiento. Él tenía el verdadero sentimiento de un desapego total y una indiferencia hacia todas las cosas mundanas. Su interés era solamente el alma.
Excepto por esta absorción en el Atma, él no tenía otros sentimientos. Entre aquellos que asistieron al discurso había un número de magníficos maestros espirituales de reputación mundial. Shuka quería demostrarles que ellos podían ser grandes escolares, pero que no habían matado sus apegos. Cuando esos escolares observaron las llamas, se amedrentaron y virándose hacia el rey Janaka, comenzaron a rezar. Oh rey, por favor, haz algo acerca de esta terrible catástrofe que está pasando allá abajo. Pero Janaka había entrado en el estado de Samadhi. Él estaba disfrutando el éxtasis del Atma. Lágrimas de goce corrían por las mejillas de Janaka. Él ni por un momento se desvió de los pensamientos sagrados sobre los cuales había fijado su concentración. Shuka observó el estado de Janaka y estaba muy satisfecho. Después de algún tiempo, esos discípulos que habían corrido hacia la ciudad capital reportaron que, de hecho, no había ningún fuego. Entonces Shuka comenzó a explicarles a los discípulos el significado de todo lo que había pasado. Shuka dijo: «Bien, hijos, yo no retrasé 2 horas el comienzo de mi discurso porque Janaka es el rey y por lo tanto un hombre muy importante. Lo retrasé porque él es una persona que lo merece, porque él es un verdadero buscador y creo que debo esperar por tal persona, porque él ha removido su ego y su orgullo, porque él tiene una verdadera humildad, una verdadera dedicación y un verdadero desapego. Por lo tanto, tiene la autoridad de retrasar el discurso. Ustedes escuchan, pero no oyen lo que es dicho y lo ponen en práctica. Por lo tanto, ustedes no tienen autoridad». En lugar de enseñar a cientos de personas que no han hecho ningún esfuerzo en aplicar esas enseñanzas en su vida diaria, yo puedo enseñar por lo menos a una persona que realmente tiene el derecho de ser enseñada, porque ha integrado estos preceptos sagrados en su propia vida. ¿Cuál es el uso de enseñar a personas llenas de apegos y egoísmos? Es algo como tirarle una piedra al agua. Por un número de años la piedra puede descansar en el agua, pero no absorberá ni una gota de ella. Incluso si puedo obtener solo una persona como Janaka, es suficiente para que yo continúe. ¿Por qué hay piedras lustrosas que no tienen ningún valor en grandes cantidades? Si por lo menos hay una gema que realmente es de gran valor, eso es suficiente. ¿Por qué tener 10 acres de tierra estéril si puede tener un pequeño pedazo de tierra que es fértil y abundante en su producción? Si un rey como Janaka puede llegar a ser sagrado, entonces él puede transformar su reino completo y convertirlo en un dominio sagrado que será un ejemplo para todo el mundo. El intento de Shuka era hacer de Janaka un rey sagrado y al mismo tiempo enseñar a los discípulos orgullosos que se habían reunido alrededor de él una lección invalorable. A través de Arjuna, Krishna le enseñó al mundo entero. Krishna tenía un intento similar como el que le enseñó el Gita a Arjuna. Arjuna también fue una persona sagrada y él se había calificado a sí mismo por su carácter y sus ideas superiores para las enseñanzas. Arjuna tenía el control de los sentidos. Él había ganado un gran poder espiritual de las penitencias que había ejecutado. Él había, en una gran extensión, suprimido sus apegos mundanos. Él tenía un intelecto altamente desarrollado
y había llegado a ser hábil en muchas artes, y él se había rendido a sí mismo a Krishna en verdadera humildad. Krishna decidió que Arjuna estaba listo para las enseñanzas superiores y resolvió convertirlo en un ser verdaderamente sabio, con la intención de que si Arjuna podía ser corregido, el mundo entero se beneficiaría. Así que Krishna tomó gran cuidado en entregarle esas enseñanzas sagradas a Arjuna. Arjuna tenía ambas, la capacidad y la virtud de elevarse a las superiores alturas espirituales. Esa es la razón por la cual le fue dado un número de títulos. La palabra sánscrita Arjuna significa uno que es puro. Otro título que Krishna le dio a Arjuna fue el fundamento sagrado. Otro fue la joya de los hombres. Arjuna fue una persona tan poderosa que si él hubiera querido, él podía haber llevado a cabo actos que hubieran atemorizado al mundo entero. Pero Arjuna siempre actuó puramente manteniéndose en la rectitud. Él se ganó el derecho de usar un arma poderosa que no podía ser usada por otra persona viviente en esos días. Originalmente, esa arma pertenecía al señor Shiva, la misma atemorizante arma que originalmente estaba con Shiva y más tarde con el rey Janaka en las épocas tempranas, en el tiempo de Arjuna y Krishna. Llegó a ser el Gandiva, el arco formidable de Arjuna. Por ganarse la gracia de Shiva, Arjuna fue capaz de obtener esta arma magnificente. En cada respecto, Arjuna fue un héroe sobresaliente y fue un ser humano tan noble y correcto que Krishna lo escogió para enseñarle el Gita, de forma que el mundo entero se beneficiaría por eso. Es a través de tu boca que le ofreces comida al estómago. Entonces, es a través del estómago que la comida alcanza el cuerpo entero. En la misma forma, la comida alcanza las extremidades del cuerpo cuando es ofrecida al estómago. El Gita le fue ofrecido a una persona pura y sin ningún egoísmo tal como Arjuna, de manera que pudiera alcanzar al mundo entero. Uno de los nombres de Arjuna es Parthiva, que significa hijo de la tierra. Todos ustedes son hijos de la tierra, dado que Arjuna puede ser considerado un representante sobresaliente de toda la humanidad. Krishna sintió que todo el mundo a su debido tiempo sería transformado y convertido en una persona sagrada. Las acciones ordinarias, las acciones desapegadas y las acciones sagradas. Comparada con las acciones ordinarias que se ejecutan pensando en ti mismo como el hacedor, las acciones sin ningún sentido de ser uno el que las hace serán mucho mejores. Pero una acción que es hecha con un completo desprendimiento, sin ningún egoísmo, ejecutada impersonalmente, con una total indiferencia y sin ningún apego, es todavía mucho mayor. Pero cuando la acción es enteramente ofrecida al Señor, cuando llega a ser un sacrificio sagrado, es inclusive mucho más sagrada que todas esas. Consecuentemente, Krishna le ordenó a Arjuna que ofreciera todos sus actos al Señor. Cuando Arjuna alcanzó este estado de evolución, esto es, cuando Arjuna actuó completamente, sin ningún egoísmo, y le ofreció todo lo que había hecho al Señor, Krishna comenzó a enseñarle el Gita. El Gita te dará cualquier cosa que estés listo para recibir. Es para destruir completamente el egoísmo, la arrogancia, el orgullo, el dominio,
el apego, el odio y otras cualidades venenosas, tales como esas, que el Gita ha enseñado la verdad en tantas formas. En el proceso ha ayudado a muchas clases diferentes de personas a desarrollar una naturaleza sagrada. El Gita puede ser comparado al árbol de los deseos. Cualquier cosa que desees del Gita te la dará. El significado dado a las diferentes enseñanzas en el Gita depende de tu actitud y tu estado de preparación espiritual. Nadie puede decir que sabe el significado correcto de un verso en particular. Nadie tiene la autoridad de demandar o reclamar que es suyo el único significado. Las enseñanzas del Gita aplican a cada uno de los niveles de la búsqueda espiritual. Por lo tanto, el Gita puede ser descrito como el corazón del Vedanta. Es la esencia misma. El Gita es el arca del tesoro. El Gita es el camino cubierto de flores. El Gita es la ayuda para todos los buscadores y aspirantes. El Gita los capacita a nadar y sobrevivir en el océano de la vida mundana. El Gita los ayuda a atravesar todos los obstáculos y a alcanzar su meta. Una persona que no le importa el Gita se está perdiendo el propósito mismo de la vida. Cualesquiera que sean tus sentimientos, el significado que derive del Gita será conmensurado a tu nivel de desarrollo espiritual. Por ejemplo, muchos de los devotos aquí sabrán el canto sánscrito que es usado como una recitación mágica para evocar las bendiciones del Señor. Su primera línea está traducida así: para el Señor del atavío blanco. El Señor Vishnu, que es este que todo lo penetra, Él es omnipresente. Él está descrito como color ceniza. Él también es descrito como teniendo el color de la luna, un ser pálido, que es lo mismo que decir que tiene el color de las cenizas. Él también ha sido descrito como teniendo 4 manos y la cara más satisfecha y sagrada, la que no exhibe ningún sentimiento de exaltación o de melancolía. Este es el sentimiento de los creyentes, y es en esta forma que ellos le rezan al Señor. Pero los no creyentes pueden usar las mismas palabras, aunque la imagen que ellos describan con esas palabras puedan ser completamente diferentes. La palabra sánscrita con que comienza esa recitación mágica también se refiere al uno que lleva ropas blancas. En cualquier situación que lo veas, encuentras que no exhibe ningún sentimiento. Es de color ceniza y tiene 4 extremidades. Uno puede tomar esos atributos, ponerlos juntos y decir que esas palabras describen un burro. Un burro cargará ropas blancas de la persona que las limpia. Tiene 4 extremidades. Su cuerpo tiene color ceniza y una cara paciente. Él no está sujeto a ningún lugar y puedes encontrarlo rumiando en las calles, enfrente de las casas, en todas partes. Este es el significado dado a estas mismas palabras por los no creyentes. Así que, ya sea el señor elevado o un humilde prosaico burro, depende en cómo lo mires, si eres un devoto o un no creyente, y si estás interesado o estás desmemoriado y olvidadizo de tales expresiones espirituales. En la misma forma, el Gita entrega y produce diferentes significados para los diferentes tipos de personas. Basado en el estado de sus sentimientos, cada uno de ustedes obtiene el significado que es apropiado a la etapa que ha alcanzado en el camino espiritual. Así que este Gita
es un árbol de los deseos. Es la vaca celestial, dando la leche gratuita. Puedes tomar de él el significado que te guste, cualquier enseñanza que estés listo para absorber. Hay una cantidad inmensa de agua en el océano, pero la cantidad de agua que cojas de él depende de la capacidad de la vasija que hayas traído para llenar. El agua será la misma, la diferencia solamente estará en el tamaño de la vasija. Similarmente, podrá haber diferencias en tus sentimientos, pero el Gita es solo uno. El mensaje básico del Gita es el mismo para todos. Su propósito sagrado es transformar la humanidad en la divinidad. No deberías tomar tan a la ligera ese libro sagrado. Deberías acercarte al Gita con un sentimiento profundo de devoción y responsabilidad. Deberías cantar sus versos con una comprensión y un sentimiento genuino. Y deberías practicar diariamente uno o dos de los preceptos dados en él. Solamente entonces ganarás el logro completo de tu vida.